es natural de ventanilla y es procedente de Ancón. Es un tiempo de enfermedad de 4 días. Sus signos y síntomas principales fueron fiebre, fueron escalofríos, dolor de cabeza, se dice cefalea, dolor muscular, mialgia, listo. Entonces ustedes dirán qué tiene que ver este paciente con lo que vamos a hablar hoy día. Y que viendo sobre esa parte de la historia clínica, tal vez tengan razón en pensar eso. Pero es que los pacientes no vienen como dice el libro, ¿no? El libro dice que tiene que ser pérdida de peso, heces con sangre, distensión abdominal. Pero los pacientes no vienen así, los pacientes vienen con algo más o con algo menos. ¿Okay? Bueno. Para tener en cuenta, la clase pasada hablamos de mitos, en la introducción a los mitos, ¿ya? Y vimos que los mitos son parásitos multicelulares. Vimos que los mitos se dividen en nemátodos y platelmintos, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hablar de nemátodos la clase pasada. Hablamos de Ascaris, hablamos de Enterobius verbicularis y hablamos de Trichuris trichura, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a continuar con la parte de nemátodos y con esta clase terminamos nemátodos para la siguiente clase pasar a platelmintos, tremátodos. Bien, vamos a hablar de uncinarias, esto es lo que vamos a tratar en la clase, ¿no? Y las uncinarias son gusanos. ¿Ya? No son gusanos grandes como lo es un Ascaris, tampoco son tan pequeños como lo es un Trichuris trichura, tal vez, ¿sí? Pero tal vez se parecen mucho más a lo que son los Enterobius verbicularis, ¿sí? Y estos gusanos son unos gusanos ganchudos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando escribamos a este tipo de parásitos algunas características morfológicas que tienen. Estos van a afectar al ser humano, pero también existen uncinarias que afectan a los animales, especialmente al perro y al gato. ¿Ok? Las uncinarias de importancia clínica son el Decatur americanus y el Ancylostoma duodenal. Ustedes dirán, doctor, ¿acá en Tacna hay Decatur americano y Ancylostoma duodenal? Honestamente, no hay reservorios de Decatur americano aquí en Tacna, ¿no? Pero sí hay pacientes que vienen, que han viajado a zonas endémicas, ¿no? Y vienen con este tipo de parásitos aquí a Tacna.
Se presenta en climas tropicales, áreas rurales, subtropicales, donde llueve mucho. Y aquí en Tacna no llueve mucho, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que este parásito necesita tener humedad, materia orgánica húmeda. Entonces, tal vez como ciudad de Tacna no tenga las características geográficas para tener este tipo de parásito, pero los pacientes viajan. Alejandro, porque es el nombre que me acuerdo siempre, ¿no? Alejandro nos contaba su experiencia cuando fue a la selva, ¿no? Entonces es una zona endémica. Yo también he ido a la selva y estoy seguro que ustedes irán en algún momento si ya no fueron, ¿no? Y caminamos de repente con zapatos y luego nos ponemos sandalias, llueve mucho, de repente por hacer aventura, porque ahora está de moda hacer aventura, ¿no? Nos podemos meter a una laguna, una cocha, ¿no? Y estamos exponiéndonos, ¿no? Entonces, de que van a poder ver este tipo de parásitos, sí los van a poder ver. Este grupo de parásitos pertenece a lo que son los geoermitnos. ¿Por qué? Porque necesitan de tierra, ¿ok? Y las uncinarias, como la gran mayoría de enfermedades, tienen historia, ¿no? Pues existe evidencia, ¿no? Que los chinos han descrito, ¿no? Estructuras que asemejan este tipo de parásitos. Además, en Egipto, de la misma manera, ¿no? Ya en el siglo XIX en Europa, ¿no? se define o se describe ya la ancilostoma duodenal como tal, ¿no? Posteriormente, en el mercado americano, en el África. Y existe Avicena, ¿no? Que es este señor que también en sus tratados habla y describe la presencia de este tipo de gusanos. Va a ser hasta el siglo XX, ¿no? Este señor va a ser el que va a describir, ¿no? El ciclo de vida del ancilostoma, ¿no? Posteriormente, ya en 1889, Batista, ¿no? Demuestra la presencia del huevo de los uncinarios en las heces fecales de humanos y propuso el método de diagnóstico para este tipo de parasitosis. Bien, pero también aquí en Perú, ¿no? Se han encontrado huevitos de este tipo de parásitos, ancilostoma duodenal, tanto en momias, 430 años, 340 años antes de Cristo. No solo aquí en Perú, en Chile también, ¿no? Y ahora, como cada vez que se encuentra una momia, ¿no? Como tenemos ahora mucha genética, mucha reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Se examina. Y así como han encontrado esto, han encontrado tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En Egipto, aquí en Perú, han encontrado restos de tuberculosis. Les comentaba respecto a la resistencia del estafilococo, que también fue encontrado en momias, ¿no? Entonces, es importante que tengan esto en cuenta. Ok, dos géneros importantes: ancilostoma duodenal y Necator americano. Ancilostoma duodenal es el que se prevalece aquí en América, ¿no? A diferencia del Necator americano, que prevalece más hacia Asia, ¿no? Estos son nemátodos que miden aproximadamente 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, muy parecido a lo que mide un Enterobio vermicularis, ¿sí? Pero no, su ciclo de vida es muy diferente. Además, este tipo de parásitos tiene una característica a nivel de su boca que va a poder diferenciar uno del otro. Y eso ustedes lo van a ver en el laboratorio, ¿no? Cuando vean en la espectroscopía, van a poder identificar la boca de ese tipo de parásitos y poder diferenciar. Y sus huevos son tan iguales para ambos. Yo no puedo hacer una diferenciación entre un ancilostoma y un Necator americano solo observando huevos. Por eso que cuando el diagnóstico se hace, ¿no? Por examen de heces y se observa huevos, lo que se reporta es presencia de uncinarias. Mas no se dice ancilostoma duodenal, mas no se dice Necator americano, se dice uncinarias, porque la única forma de diferenciar es viendo al adulto. Otra de las características que tiene este parásito es que dentro de su ciclo de vida, ¿no? Hay dos tipos de larva. Y este parásito, a diferencia de lo que habíamos estudiado en Ascaris, en Trichuris trichura y en Enterobius vermicularis, este parásito no se adquiere por la boca, no es de transmisión fecal oral. Entonces, cuando ven en su examen,
y digan, ¿no? Forma de transmisión de la succinariasis, no van a poner fecal oral, ¿ya? No, fecal oral no es. ¿Listo? Muy bien. Hay dos tipos de larva entonces. Una larva de ellas que es la larva raptitoide y otra que es la larva filariforme. Una de ellas es la forma infectante, la otra no. Otra característica de este tipo de parásitos es que algunos de ellos pueden sobrevivir en la tierra. No necesitan del ser humano para sobrevivir. Zonas tropicales, presencia de humedad, tienen características biológicas muy similares y bueno, las manifestaciones clínicas y epidemiológicas también son muy similares. Pertenecen a la misma familia que es esta, ¿no? Los Ancylostomatoidea. ¿Y ahí está? ¿No? Esta es la cabeza, esta es la boca del parásito. Y así como este tiene dos pares de dientes, el otro va a tener solo un par de placas. De esta manera ustedes van a poder diferenciar. Este es el ancilostoma duodenal, que puede ser brasilensis canino también. ¿Ya? Y la otra oncinaria, que es el Mercator americano. Características de este tipo de uncinarios, de las formas adultas de uncinarios, ¿no? Son cilíndricos, blanquecinos, pueden medir de 10 a 20 milímetros, de 1 a 2 centímetros, ¿sí? En el extremo anterior poseen una cápsula bucal, aquí tienen ancilostoma duodenal, es el que ya acá en América, ¿no? Un par de dientes, así, puntiaguditos. A diferencia del Mercator americano, que tiene dos placas de placas. Si tiene dientes, significa que va a masticar. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de trichura y trichura, ¿no? ¿Qué es trichura y trichura? Se metía en la parte de la mucosa, ¿no? El intestino. Ahí se metía porque tenía que alimentarse. ¿Ok? Este parásito tiene esta característica bucal para fijarse de la mucosa intestinal, para morder la mucosa intestinal y no ser eliminada, ¿no? Cuando se defeca. De ahí se fija. Y además de eso, si muerde, va a sangrar. Y si sangra, se va a alimentar. ¿Ok? Entonces, funciona para fijarse y además una función de bomba aspirante. ¿Listo? En el extremo posterior de este parásito, también lo van a ver en el laboratorio, ¿no? Tiene la forma que tiene, ¿no? Es una forma ensanchada. En esa forma ensanchada tiene una bolsa copulatriz, así se llama, el macho. Y acá, ¿no? Van a ver unas espículas, y para diferenciar un Mercator americano de un ancilostoma duodenal, se van a tener que fijar en estas estructuras terminales. En el caso del Mercator americano está dividida en dos, y en el caso del ancilostoma duodenal está dividida en tres. ¿Okay? ¿Dónde se localiza este parásito? Entre los auriculares se ubicaba en el ciego y avanzaba hacia el sigmoide del recto para poder poner sus huevitos en la grieta, ¿no es cierto? En el caso de trichura y trichura, ¿dónde se localizaba? En el sigmoide, después que había prolapso, ¿no? En el caso de las ascaris lumbricoides, de yuno ilio, ¿no? En el caso del ancilostoma de las uncinarias, intestino delgado, duodeno y yeyuno. ¿Cómo son los huevitos? No me van a decir que son pardos, ¿no? Los huevitos no son pardos. Son esféricos, ovoideos, ¿no? Tienen un contenido, ¿ok? Tienen aproximadamente entre 40 micras por 60 por 40 micras. Son de color blanquecino, ¿no? Transparentes, una membrana translúcida, ¿ya? Y tiene un contenido en su interior. Ese contenido va a evolucionar. Ese huevito es un huevito embranado, y luego va a ser un huevito larvario. Ancilostoma duodenal, Mercator americano. Bien, yo no puedo diferenciar esto, ¿no?
a simple vista decir, ah, ya, es ancilostoma duodenal, no este es el reto americano. Es un juego de funcional. ¿Cómo son las larvas? Les comentaba de que había dos tipos de larvas, una larva rhabditoide y una larva filariforme. Ese huevito embrionado va a caer en la tierra, va a madurar, huevito larvario, y ese huevito larvario va a reventar y va a ser una larvita. La primera larvita que sale del huevo se llama larva rhabditoide. Rhabditoide. ¿Qué significa rhabditoide? Que se mueve. Ese es rhabditoide. ¿Ok? Esta no es la forma infectante de esta enfermedad. La forma infectante es la maduración de esta larva rhabditoide hacia una larva filariforme. Esa larva filariforme tiene una envoltura, una vaina. Esa vaina le permite, ¿no?, atravesar la piel, la mucosa. Entonces, la forma de transmisión de esta parasitosis es a través de la piel. Cuando pueda acudir al campo, a la selva, se van a dar cuenta que los agricultores, un gran grupo de ellos, ¿no?, usa hojotas, usa chanchos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están en contacto con la tierra, con la humedad, con el fango, ¿no? Entonces es fácil de que si esa tierra, esa materia orgánica está contaminada con este tipo de larvas, van a ingresar a través de la piel. Otra de las cosas es que esta membrana envolvente, ¿no?, que tiene este tipo de larva filariforme, va a transportar bacterias. Muy bien. Larvas rhabditoides. Son móviles, tienen aproximadamente 250 micras, ¿sí?, 20 micras de diámetro. En la versión anterior tiene una cavidad bucal larga, tiene un esófago notorio. ¿Ya está? ¿Ya? Un istmo, un anillo nervioso, un bulbo, un intestino rudimentario, va a terminar en el caso del ano, ¿no?, y además tiene un primorio genital puntiforme en la parte terminal posterior, ¿no? Por eso les decía que son parásitos o gusanos ganchudos, ¿no?, al inicio de la flor. En el caso de la larva filariforme, ¿no?, es muy móvil, ¿ya?, es un poco más grande, 500 micras por 25 de diámetro, una membrana envolvente, transparente, que le da la capacidad de poder penetrar la piel. Además, su cavidad bucal, ¿no?, igual según el esófago, ya no se van a observar esas divisiones que tenía en el caso del esófago de la larva rhabditoide, ¿no?, en 3 segmentos, ya no se va a observar eso. Este es un esófago continuo, ¿no?, y que está unido al intestino. Igual en la parte posterior, en la parte puntiaguda. Y acá simplemente para que puedan ustedes comparar entre Decathlon americano y ancilostoma duodenal, ¿no? El Decathlon americano tiene menor tamaño, su cuerpo es recto o curvo en forma de S, la cápsula bucal es pequeña, ¿no?, con un par de placas cortantes, no tiene dientes. El que tiene dientes es el ancilostoma duodenal, el que está acá en América, ¿sí? El Decathlon americano es en Asia, en África. Y miren, el Decathlon americano puede vivir hasta
capacidad que tienen que tener para reproducirse o para mantener la especie, ¿no? Como les decía, la hembra tiene la vulva en el tercio medio hacia la porción ventral, a diferencia del macho, ¿no? La bolsa copulatriz la tiene en la parte posterior, la parte terminal, ¿ok? En el caso del ancilostoma duodenal, ¿no? La hembra y el macho, la bolsa copulatriz al final, la hembra del ancilostoma duodenal, bien, enroscadita, ¿ok? Siempre la hembra va a ser más grande que el macho. En el caso del macho, ¿no? La bolsa copulatriz, y ahí también va a terminar el tubo digestivo, el tubo excretor, en algo que se llama cloaca, ¿sí? Como sucedía en Trichuris trichura, en el tubo funicular. Bueno, las características del huevo, ¿ya? Algunas características de las larvas rhabditoides, ¿listo? Y en imágenes, para que puedan ustedes diferenciar. El cátaro americano, casi recto, con forma de una S, y en el caso del ancilostoma duodenal, la hembra sí es enroscadita. ¿Okay? ¿Quién es más grande? El ancilostoma duodenal, aproximadamente 2 centímetros. ¿Ok? Hembra cuerpo recto o forma de S, el cátaro americano. Hembra, o en el caso del ancilostoma duodenal, ¿no? La hembra, en una forma de S, macho recto. Para que diferencien la boca, ¿no? El cátaro americano, placas. Ancilostoma duodenal, dientes. ¿Ok? Y un par de placas con una foto de barriga, ¿sí? Lo que van a ver ustedes al estetoscopio. Ancilostoma duodenal, una fotografía de barriga, no son mojos, por si acaso. Par de dientes, ¿no? Y como se ve en el estetoscopio. La bolsa copulatriz, en el caso de los machos, ¿no? Porque las hembras no tienen bolsa copulatriz. Ojo, pregunta de examen también, ¿no? ¿Cómo es la bolsa copulatriz en las hembras del ancilostoma duodenal? ¿No? Marca la verdadera, ¿no? Ninguna de las anteriores. Posee una bolsa copulatriz en el caso del cátaro americano, ¿no? O unas prolongaciones bipartidas. Estas prolongaciones se parten en dos, bipartidas. En el caso del ancilostoma duodenal no son bipartidas, son triples, en tres caminos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el adulto sí se puede diferenciar en el laboratorio, en el microscopio, en el osciloscopio. Pero el bebito no. Y así es como se reproduce, ¿no? La bolsa copulatriz a nivel de la vulva. ¿El vulva dónde está? En el tercio medio. Tercio medio, 2 tercios. ¿Qué hace el oncinamio? Muerde las microvellosidades y se va alimentando. Y si se alimenta de sangre, y si muerde, y producto de la mordida, o pierde sangre en las heces, no macroscópicamente, ¿no? En pequeñas cantidades, ¿qué va a tener el paciente, el ser humano portador? ¿Qué va a tener? Anemia, ¿no? Sangrado, sí va a tener sangrado también, pero no es un sangrado macroscópico, es un sangrado microscópico. Y nosotros pedimos, ¿no? Sangre oculta en heces. Pues no ves nada de ahí. Pero si tú pides ese examen de sangre oculta en heces, en el laboratorio, el tecnólogo, el microbiólogo, te va a hacer un procedimiento para buscar glóbulos rojos ahí. La mucosa, ¿no? Intestinal, ¿cómo las intestinales se muriendo? Las vellosidades. Importantísimo, un ciclo de vida más para aprender, ¿no? El dibujito que va en el examen.
Estos huevitos se embrionan aproximadamente en 10 días, ¿no? Salen luego de estos huevitos embrionados, salen unas larvas rhabditoides o rhabditiformes. Después de 2 semanas, aproximadamente 14 días, estas larvitas rhabditoides ya en el suelo, se van a transformar en larvas filariformes. Cuando se transforman en larvas filariformes, ya se infectan. Una larva rhabditoide no infecta, no penetra la piel, la larva filariforme. ¿Okay? Y la penetra gracias a esa envoltura que tiene, porque esa envoltura tiene proteínas, tiene enzimas con la capacidad de destruir la piel. Si bien es cierto, para que este proceso de filariforme rhabditoide, ¿no?, o del embrionado pase al larva, se necesita de humedad, de materia orgánica. En el medio ambiente, entonces el huevito, larva rhabditoide, larva filariforme. Larva filariforme envainada e infectante. ¿Correcto? ¿Ya? A nivel del intestino, primer estadio, segundo estadio y tercer estadio. Y tienen un gráfico, ¿no?, para que ustedes vean. Hospedero definitivo, ser humano. ¿Ok? Ser humano que elimina huevitos de mucinario. ¿Ok? ¿Esta mucinaria dónde está? Intestino delgado. Eliminan los huevitos, salen los huevitos. ¿Sí? Estos huevitos se van a embrionar más o menos a los 10 días y van a salir estas larvitas rhabditoides. Estas larvitas rhabditoides, después de 2 semanas, se van a conformar en larvitas filariformes. Ahí van a estar en la tierra, en el barro, en la humedad. Hasta que un incauto pase con su yaqui, sus sandalias, o sin sandalias, sin yaqui, sin nada, ¿no? Mete su pie ahí, y la larvita se va a pegar y se va a pegar. Clínicamente, usted va a ver como un caminito en la piel que se llama larva migras. La larva migras tiene varias etiologías. Dentro de una de las etiologías de larva migras son las mucinarias. ¿Okay? En la clínica vamos a ver. Este tipo de larvas tiene cierto tipo de características, ¿no? Por ejemplo, son pigmotropismo, termotropismo y geotropismo negativo. Dentro de las características patogénicas, ¿no?, que tiene esta parasitosis, ¿no?, una es la acción traumática propiamente dicho del caminar en la humedad, ¿no?, y la larva perforar la piel, ¿no? Además, en esta envoltura que tiene la larva filariforme puede transportar bacterias. Cuando ingresa por la piel va a agarrar el sistema venoso periférico, ¿no?, por los pies, va a ascender por vía venosa, va a llegar a la cava inferior. Va a entrar circulación, va a llegar al hígado, va a pasar al corazón derecho, ¿no? Luego va a pasar a través de la sangre pulmonar, va a romper el alveolo
esto pasa a nivel del pulmón, ¿qué va a tener el paciente? Puede tener tos con expectoración sanguinolenta, tos con expectoración neumotoide. Además de eso, si este parásito está trayendo bacterias en su envoltura, ¿qué va a pasar en el pulmón? El pulmón es un lugar aséptico. Tal vez la mucosa bronquial podría estar colonizada por alguna bacteria, pero es aséptico. El pulmón no tiene bacterias. Y si este parásito trae bacterias, ¿qué va a generar? Una infección pulmonar, una neumonía. ¿Sí? Entonces pueden haber focos de neumonitis. A nivel del intestino, ¿qué va a hacer este parásito? ¿No? Como efecto patogénico. Si muerde el intestino, va a haber un traumatismo en la pared intestinal. ¿No? Si muerde el intestino, se van a generar heridas. Si no hay heridas, van a haber úlceras sangrantes. Va a haber una reacción inflamatoria edema, ¿no? Van a haber focos hemorrágicos y además acciones tóxicas, ¿no? También este tipo de parásitos, a nivel de sus contenido salivar, contiene anticoagulantes tipo catepsina o PEP. Algunas de las características patogénicas de las mucinales. Entonces, este señor, este niño, esta señora, caminó descalzo, o de repente con llantes, ¿no? Depende con llantes, pero por un costado. Eso es lo que pasa. Esto es algo que se llama larva migra, el tipo de lesión. Eso usted lo va a ver, no se va a olvidar. Ese caminito es porque por ahí están transcurriendo ¿qué tipo de larva? Rhabditoide, filariforme. Filariforme, que es la que infecta, no la rhabditoide. ¿Ok? Y si viene el paciente y le dice, mire doctor, me ha salido esto, cada vez está creciendo, usted puede ir a la parte terminal, ¿no? Cortar. Puede encontrar la larva filariforme. Otra forma de hacerlo. ¿Ok? Hasta que encuentre un vaso de mayor tamaño que le va a entrar y se va a distribuir por el torrente sanguíneo venoso. Entonces la piel produce lesiones inflamatorias, pápulas, vesículas. Esto va a generar una dermatitis, genera mucha picazón, mucho prurito, ¿no? Y podría haber infecciones en la piel, ¿no? Si trae bacterias, podría ser una infección también dérmica, ¿no? Y si causa un prurito, se puede rascar. Si trae el rascado, puede haber una infección, ¿no? ¿Cuánto tiempo suele durar esto? Aproximadamente 2 semanas. Torrente venoso, cava inferior, corazón derecho, y luego ¿dónde se va? Pulmón. Y cuando llega acá al pulmón, va a tener que romper, ¿no? Las arteriolas, capilares, y se va a meter al bronco. Ruptura de capilares, hemorragias, inflamación. ¿Sí? Puede haber especulación como tiene neumotóica, y pueden haber focos de neumonitis o neumónicos. A esto de acá, a la especulación neumotóica, ¿sí? A la presencia de esos focos de neumonitis o bronconeumónicos se denomina síndrome de Loeffler. No todos los parásitos producen síndrome de Loeffler. ¿Ok? Listo. Vimos que sigue el intestino, ¿no? Tiene efecto tóxico, tiene efecto traumático, ¿no? Daño mecánico, inflamación, hemorragias. Se estima, ¿no? El nitrato americano succiona aproximadamente 0.25 mililitros, a diferencia del forma duodenal 0.5 mililitros, ¿sí? De sangre. ¿Okay? Además, ¿no? Gracias a su saliva que tiene sustancias anticoagulantes, va a haber sangrado. Puede haber epigastralgia, ¿no? Dolor en el epigastre, porque ¿dónde se ubica? En el duodeno.
Y también definitivamente que va a haber trastornos de mala absorción. Sistémicamente, el paciente luce pálido, ¿no? Hay alteraciones, si está pálido hay disminución de proteínas, disminución de mala absorción, por lo tanto va a haber alteración a nivel de las uñas y alteración a nivel del cabello. Si está anémico, el paciente va a lucir fatigado, cansado, abstemio. Si está anémico, el nivel de proteínas va a disminuir, y si el nivel de proteínas disminuye, ¿no? Va a disminuir la presión osmótica, ¿no? Si disminuye la presión osmótica, ¿qué pasa? Causa edema, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se sale del intravascular, ¿no es cierto? Las proteínas son las que mantienen el agua dentro del intravascular. Si no hay proteína, el agua se sale. Eso ustedes también lo van a ver. Entonces, si yo tengo un niñito malnutrido, este niñito va a ser pequeño, yo no quiero tener un adulto de 1,80 m, 90 m. Genética, más encima malnutrición. ¿No? Hay alteraciones, en el caso de las mujeres puede haber alteraciones en el ciclo menstrual, ¿sí? En el caso de las embarazadas puede haber parto prematuro, hipoalbuminemia. Y bueno, algo de epidemiología, este parásito tropical, subtropical. ¿Ok? ¿El reservorio quién es? El ser humano. Vía de transmisión fecal oral, ¿cierto? No es fecal oral. ¿Listo? Listo. Sistema abdominal, América, ¿no? En caso americana, Asia. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es un parásito que vive en el duodeno y el yugo. Elimina el huevo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Exámenes directos. Exámenes indirectos. Los directos, o bebe el adulto, o bebe el huevo. ¿Cómo podría ver el huevo? Examen de heces. Y si por ahí hay un adulto que se quedó dormido, no movió, también pasaría en la caquita, ¿no es cierto? El examen directo o parasitológico auxiliado, para poder ver. ¿Listo? Entonces, si sale el adulto, macroscópicamente lo voy a poder identificar en el estereoscopio, ¿no? ¿Cómo? Viendo su boca y viendo su cosa posterior. ¿Listo? Microscópico, ese es para identificar los huevitos. ¿Qué me dice el huevito? No es ascaris, no es enterol, no tiene dos tapitas, no tiene forma de barrilito, tampoco tiene plano y convexo, no, tampoco es enteroide auriculario, y tampoco tiene tres capas y la última es la melonada, no es ascaris, no. Su huevito es esférico, ¿sí? Una translúcida, un contenido, es un escenario. ¿Qué exámenes se usa para hacer el diagnóstico? Hay técnicas, esta técnica de acá que se llama la técnica de Cato-Cat, que no solo se usa para los escenarios, sino se usa para hacer el conteo de huevos, de hacer una correlación entre el número de huevos e inferir cuántas formas adultas podría tener el paciente. Técnica de Cato-Cat. ¿Okay? También se puede hacer otro tipo de técnicas tipo firma, Arada Mori, ¿no? Que identifican larvas filariformes. Y esta es la técnica de Cato-Cat, ¿no? Se calcula 50 gramos de caquita, cuántos huevitos hay, se cuentan, se multiplican por un factor de conversión y eso le va a dar a usted. Más o menos hay 1.600 huevos. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente tiene 50 mucinarios. Y eso se cataloga como una infección
significa este parásito? Enterotest o cuerno encapsulado. ¿No? Tomas esa pastillita, una cápsula, le abres una pitita, agarras la pitita, le tomas la cápsula, la pasas, y te quedas con tu pitita media hora. Luego te sacan el. Lo vuelves y le dan el doctor. ¿Ok? Exámenes indirectos, serología, inmunología. ¿Para qué? Para ver antígenos. ¿Ok? Y exámenes de biología molecular, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa, identificaciones de genes, por ejemplo, citocromo C o o identificación de algunos productos proteicos o marcadores genéticos en el RNA. ¿Cómo se transmite esta parasitosis? Por la tierra, por la humedad. Entonces, ¿cómo puedo prevenirlo? Ponerse zapatos, ¿no es cierto? Entonces, educar, ¿no? Van a hacer su serum, ¿en dónde? No sé dónde lo van a mandar. Depende de cómo se hagan sus notas, sus calificaciones, porque eres por ranking. Y a usted lo mandan. De repente alguno le va a tocar acá en el centro, así o sí. De repente va a haber otro que lo van a mandar a otro lugar. Entonces hay que educar a la gente. Lávese las manos, use zapatos, ¿sí? Lave bien sus verduras. No defeque en cualquier lado, ¿no? Use un silo, un baño, un retrete. Fecalismo, evitar el fecalismo aire libre. Porque si yo soy portador de un Cinarias y me dan ganas de defecar, y más allácito busco un lugar, llueve, mis heces se van a disolver, van a mezclarse con el agua, la tierra. ¿Qué más quiere el parásito? Ahí se va a desarrollar. Importantísimo, no usar excretas como abono. Esto cada vez es menos frecuente, ¿no? Pero es sabido que hubo una época en nuestro país que se usaba, que no, definitivamente que no transmite un cinariasis, ¿no? Pero se usaba el guano como abono, ¿no? Y en algunos lugares todavía se sigue usando, y en algunos lugares peor todavía se usan las heces humanas como abono. Calzado en las tareas agrícolas, consumo de agua hervida y filtrada, educación sanitaria y tratamiento de los portadores, ¿no? De los individuos. Tratamiento no es importante que se lo sepa, no pregunto yo tratamiento porque ustedes no están para aprender tratamiento, ¿no? Eso lo van a hacer en clínica, pero son benzimidazoles, ¿ya? Albendazol, mebendazol, pamotopirantén, también. Listo. Y si el paciente tiene anemia, aquí dale su sulfato ferroso, su vitamina B12, ¿no? Importante esto. No es que yo dé un tratamiento único. El tratamiento se suele repetir a las 2 semanas. Idealmente tiene que hacer un parasitológico de control, ¿no? Para ver si sigue efectivo mi tratamiento, ¿no? Y esto solo para comentarles nada más. Les hablaba de un ancilostoma, ¿no? Que lo tiene el Bobby, ¿no? El Bobby que tenemos en nuestra casa, que le damos besito, ¿no? Ya. También tiene su ancilostoma abierta, ¿no? Y esto también puede afectar al ser humano. Doctor, pero yo, mi perrito, vacuna, antiparasitado, ¿no? Es más, tiene hasta su oftalmólogo particular. ¿Ya? Pero no se olvide que el perrito camina y nosotros vamos con nuestros zapatos acá de la calle, no nos sacamos el calzado, no somos chinitos, japoneses, ¿no? Que nos sacamos los zapatos antes de entrar a la casa, no tenemos esa costumbre. Así que nosotros podemos llevar, y el perrito camina por ahí y se acicala, ¿no? Porque puede ser bonito, ¿no? Si lame, ¿no? Entonces se puede contagiar. Y esta, si los toma canino, es, ¿no? Muy similar.
sube a mi cama, se duerme conmigo, no va a entrar por el pie, pues sí o no. ¿No? Puede entrar por el muslo, por otro lado también, ¿no? ¿Ya? No solo afecta al gato, al perro, también puede afectar al gato. ¿Ok? Sí, un chiste de parasitología. Muy bien. Entonces, como la parte de ucinario, ¿ya? Al otro, que es el tronquiloide. Son los demás. También lo van a ver. También lo van a ver. Tal vez esté más frecuente, ya, pero también lo van a ver. Tronquiloides vertebrales. También es un geovelmiento.